Se publicó en Londres en 1726 y en el año 1993 fue redescubierto como una representación del teatro romano de Itálica. El grabado de John Breval, uno de los documentos más enigmáticos asociados a este yacimiento, ¿es realmente una representación del teatro romano? En este artículo de la revista Spal publicamos la primera parte de un estudio pormenorizado que dedicamos a este grabado y que se enmarca dentro de una investigación sobre el patrimonio documental gráfico de Itálica. Era un documento que generaba muchas incertidumbres y había creado un gran debate dentro de la comunidad académica, por lo que consideramos conveniente hacer un alto en el camino y examinar críticamente esta asociación, a fin de determinar si era oportuno incluirlo o no dentro del corpus documental dedicado a Itálica. Su relevancia, y por lo que ha atraído a tantos investigadores, radica en que, de corresponderse efectivamente con el teatro romano de Itálica, constituiría el único testimonio gráfico conocido de este antes de su destrucción o enterramiento, anterior incluso al terremoto de Lisboa de 1755, además de ser una rareza dentro de la iconografía italicense, que tradicionalmente se ha centrado en el anfiteatro. En el estudio se siguieron 3 líneas complementarias: el análisis del grabado dentro del contexto de la obra completa de Breval, su contraste con otras fuentes coetáneas, tanto gráficas como literarias, y su comparación con los hallazgos arqueológicos recientes dentro del sector noreste de la colina de San Antonio, a la que se asocia esta representación. Breval fue un personaje controvertido. Se formó en Bellas Artes y fue académico en Cambridge, pero después se reconvirtió en militar tras un polémico despido. Sus biógrafos indican que ascendió hasta capitán del ejército por su facilidad con los idiomas y su capacidad para el dibujo. Sus viajes por Europa corresponden tanto a su etapa militar como al periodo en el que fue preceptor de jóvenes nobles que realizaban el Grand Tour. El grabado aparece en el segundo volumen de sus 4 libros publicados sobre ciudades y monumentos europeos. Se han clasificado normalmente como diarios de viaje, aunque en realidad tenían la aspiración de ser una especie de libros de texto para los jóvenes nobles de la época. La representación muestra un promontorio cubierto de vegetación y ruinas. Nos preguntamos qué estructuras de Itálica podrían ser visibles en el momento de la visita de Breval a Sevilla, datada entre 1708 y 1716. Para responderlo, analizamos crónicas de viajeros, pinturas, planos topográficos y otras fuentes históricas. Es ampliamente conocido que la colina de San Antonio en Santiponce fue el núcleo original de la ciudad romana, y que en ella se asentaron a partir de 1603 los habitantes del pueblo de Santiponce, después de las inundaciones que obligaron a su traslado. Las fuentes coetáneas parecen indicar que entre el siglo XVII y XIX la colina representaba grandes vacíos sin edificar. Algunos restos podrían ser visibles, pero con gran probabilidad serían fragmentos aislados. Las crónicas verbales y gráficas confirmaron que a comienzos del siglo XVIII la suma cavea del teatro era difícilmente reconocible para cualquier visitante de la zona. También analizamos la referencia a un templo que aparece en el título del grabado. Comprobamos que no es un término común utilizado en las crónicas escritas del momento. Puede ser que Breval utilizara esta referencia del historiador sevillano Rodrigo Caro, pero claramente no pudo ver el templo en pie, puesto que Caro da crónica de su desaparición. En una segunda fase del estudio, comparamos el grabado con un modelo digital fotogramétrico que realizamos del teatro y la colina de San Antonio. Se detectaron coincidencias parciales, sobre todo en la orientación y la topografía del terreno, pero también discrepancias en la disposición de las estructuras. Comprobamos que las relaciones topológicas con los restos romanos visibles hoy en día no son concluyentes para poder confirmar la relación con el documento. Aunque la relación espacial entre la fachada de la suma cavea del teatro y el gran ábside cercano es la que mejor encajaría con la representación, el estudio morfológico de ambos elementos no arroja tantas similitudes. Pero si ninguna evidencia apunta a una correspondencia con las ruinas de Itálica, ¿qué pretendía representar Breval en este grabado? De sus propias palabras, se desprende que algunas láminas fueron elaboradas a partir de apuntes tomados por él mismo durante sus viajes, mientras que otras proceden claramente de referencias anteriores. Por otro lado, mientras que en el grabado dedicado al anfiteatro aparece claramente la mención a Itálica, en este solo menciona el topónimo Old Seville. Es claro que Breval tiene conocimiento del antiguo topónimo de Sevilla la Vieja, que durante siglos se aplicó a Itálica. Sin embargo, esta referencia no es exclusiva de Itálica, pues Breval aplica también esta fórmula para aludir a otras ciudades de origen romano. Finalmente, analizando de manera sistemática la numeración y los títulos de las láminas, observamos algo muy significativo. En el 100% de los casos, el número de lámina funciona como un llamador a una parte concreta del texto, como guías visuales de lo que se está describiendo por escrito.
A partir de ahí, pudimos comprobar que esta lámina, la número 313, no se relaciona con el fragmento del texto en el que habla de Itálica, sino que corresponde a una sección previa en la que Breval describe varios templos situados en el centro de Sevilla. En concreto, parece referirse a un templo cerca de la iglesia de San Nicolás en Sevilla. Surge entonces la cuestión de si Breval era conocedor del topónimo Sevilla la Vieja para referir a Itálica, ¿por qué lo utiliza en un grabado dedicado a un antiguo templo de Sevilla? El origen de esta confusión podría encontrarse en las fuentes que maneja y que él mismo menciona. Rodrigo Caro, una de sus principales fuentes, del que asume algunos errores, incluye en su obra Antigüedades y Principado de la Ilustrísima Ciudad de Sevilla el relato de un templo dedicado a Hércules, situado en la parroquia de San Nicolás, por el que pasaban peregrinos y que la leyenda decía que poseía unas cuevas que conectaban con Itálica. En conclusión, tanto desde el análisis de los restos italicenses como del estudio de la obra completa, existen indicios para proponer una puesta en cuarentena de esta relación establecida entre Itálica y la imagen publicada por Breval. El análisis del documento nos lleva a valorarlo como una ilustración idealizada, que no se rige por las directrices de los levantamientos que ya se llevaban a cabo en aquella época, y donde existía ya un control de la geometría descriptiva. La intención de representación del autor es la de ilustrar una narración, más que la de describir las construcciones en pie. Valoramos, por tanto, la incertidumbre de este documento para verificar escenarios, ya que no se trata de un objeto científico, sino de una obra con ambición artística. Distinguir esto es imprescindible a la hora de considerar los documentos con fines de verificación patrimonial. Gracias al IUACC por este reconocimiento que comparto con mis compañeros y coautores Patricia Ferreira y Francisco Pinto, cuyo esfuerzo ha sido esencial. Gracias.